Hola de nuevo. Esto es Eczema, el podcast en español sobre la dermatitis atópica. Yo soy Alejandro Lopera. Cuando eres un paciente con dermatitis atópica, el mundo se vuelve un caos. Pero, ¿qué tal si ese caos es más grande de lo que realmente crees? ¿Hasta qué punto tu percepción de tu enfermedad afecta la manera en que la ves y la enfrentas? Sí, ya te he hecho esa pregunta antes varias veces de distintas maneras, pero vale la pena revisar de nuevo este asunto. Todo esto porque en la última semana en nuestro Oasis estuvimos hablando mucho acerca de alergias por alimentos, así que me dio por averiguar un poco acerca de en qué va este tema actualmente. La curiosidad me empezó porque varios de nosotros en el Oasis esta semana estuvimos hablando acerca de esas cosas que no podíamos comer porque nos hacían daño. Pero, ¿qué pasa si la alergia que creemos tener a una comida en particular es, justamente, solo una creencia y ya? En las redes sociales se les suele decir mucho a los pacientes que hagamos un seguimiento de los alimentos a los que reaccionamos mal. Pero la evidencia reciente sugiere que las personas suelen sobreestimar esas supuestas reacciones alérgicas, porque a veces sí son supuestas. Ya se han publicado estudios en donde personas reportan una alergia por alimentos desde su experiencia. Por ejemplo, que cierto tipo de leche les hace daño. Pero cuando en esos estudios se corren pruebas de confirmación, no todas esas personas tienen realmente ese problema. De hecho, los reportes de alergias por alimentos, basados solamente en los síntomas que nosotros sentimos como pacientes, suelen ser más altos que los casos que realmente se confirman de esas mismas alergias. Ahora, no es que todo el mundo se esté inventando cosas. Simplemente este tema evoluciona de la misma manera en que lo hace la sociedad. Por ejemplo, ya hay evidencia acerca de cómo los hijos de algunas comunidades migrantes en el mundo, particularmente los asiáticos, desarrollan alergias alimentarias que no eran comunes en sus países de origen y que sus papás tampoco tenían. Y esto pasa no solo porque cambia la manera en que nos exponemos a elementos que nos generan alergias simplemente por moverse de un lugar a otro, sino porque los cambios de comportamiento y de dieta también van de la mano con esos cambios de vida. Insisto, no es que crea que estés inventando cosas, pero lo cierto es que nadie te va a sacar de la cabeza que algo te hace daño hasta que una prueba te lo confirme. Además, sé que no necesariamente le vas a creer a los resultados de una prueba, si llevas creyendo lo mismo toda la vida. Pero, si te gusta ser curioso, podrías incluso cuestionar la confiabilidad del resultado que te entreguen de acuerdo con la prueba que te hagan. Los test que se hacen a nivel celular van ganando puntos. Al parecer, estas pruebas que relativamente se vienen aplicando hace poco tiempo son más precisas que las que miden reacciones de inmunoglobulina E, una proteína de la que hablamos en algún episodio anterior sobre biomarcadores. En todo caso, a estas pruebas a nivel celular, como por ejemplo las pruebas de activación de basófilos, aún les queda tiempo para ser probadas. Y entiendo que son muy costosas, así que por ahora no es tan fácil conseguir en donde te puedan hacer una de esas. Ahora, una de esas nuevas pruebas a nivel celular puede ser mejor que probar si somos alérgicos a un medicamento comiéndolo, como aún se suele hacer. Pero esto también tiene su lado positivo. Seguramente en el caso de niños pequeños, hacer este tipo de pruebas supone el riesgo de una reacción que luego se va a volver muy difícil de controlar. Sin embargo, este tema de exponernos a los alimentos a los que supuestamente somos alérgicos se sugiere con mayor frecuencia en niños menores de 6 meses ahora. Varias guías clínicas en el mundo cambiaron recientemente para sugerir esta alternativa como mecanismo de prevención, todo con base en los resultados de investigación de los últimos 10 años. Pero, ojo, esto solo se sugiere para bebés menores de 6 meses, y tampoco es que esté muy claro cuántas veces se tiene que hacer o cuál es la dosis que se recomienda, o si, por ejemplo, la dieta de la mamá influye en algo, y eso entre muchas otras variables. Porque sí, cuando hablamos de alergias por alimentos, hay muchos elementos en juego. Lo que sí parece ser claro es que el tratamiento de las alergias por alimentos en el futuro va a tener que abordarse teniendo en cuenta muchos factores a la vez. Además, se espera que en el futuro las decisiones sobre las alternativas de tratamiento disponibles no sean solamente de los especialistas. Se espera que los pacientes y los papás se involucren más en este proceso, pero eso implica mejorar la comunicación entre médicos, pacientes y cuidadores, según sea el caso. También hay avances en temas como el microbioma. Al parecer, dependiendo del tipo y de la diversidad de microorganismos que tenemos en nuestro intestino, nuestros organismos desarrollan ciertas alergias por alimentos o no las desarrollan en absoluto. Esto hace pensar en las bondades de una dieta muy diversa desde la primera infancia o incluso desde el embarazo.
Y también los médicos reportan avances importantes en términos del tratamiento, cuando esas alergias a los alimentos ya se detectaron. Pero bueno, ya es demasiada información para un podcast de 5 minutos, así que si tienes dudas sobre cómo te afecta lo que comes, el mejor consejo que puedo darte es que hables con tu médico. Ojo, que realmente hables con tu médico. Hay que comunicarnos de la mejor manera posible con quien nos trata. Y esto no solo se trata de si la relación con nuestro médico es cordial o no. Tener una buena comunicación implica también aceptar que a veces tenemos preconceptos muy arraigados sobre nuestra relación con los alimentos y que aunque corramos a las redes sociales o a la internet para conseguir información sobre eso, no siempre vamos a dar con datos correctos o actualizados, o no siempre se van a presentar en un contexto adecuado. Los artículos de blogs, los videos de YouTube o los podcasts como este suelen confundirse muy fácilmente con evidencia absolutamente creíble, pero hay que dudar de todo, incluyendo todo lo que te he dicho en este y en otros episodios. Pero lo fundamental, frente a las alergias con alimentos y frente a cualquier otra duda que tengamos, hay que saber hablar y escuchar. Y esa debería ser una responsabilidad compartida entre los médicos y los pacientes. Ambas partes deberíamos estar atentos a nuestros propios sesgos y a cómo estos afectan la manera en que vemos la enfermedad. La comunicación que nos ayuda a reconocernos y a reconocer al otro es la comunicación que necesitamos para navegar por el desierto. Hay una buena manera de practicar esas habilidades de comunicación. Le llamamos el Oasis. Es una comunidad digital en donde pacientes y familiares de pacientes con dermatitis atópica compartimos nuestras experiencias. Conviértete en un beduino como nosotros. Entra al Oasis usando el enlace que está en la descripción de este episodio o ingresa a nuestro sitio web www.eczemaespanol.com.co. También vas a encontrar en la descripción de este episodio otro enlace para llegar allí y también a nuestras redes sociales. Por lo pronto, si esta es la primera vez que escuchas este podcast, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Así estaré de nuevo acompañándote cada semana. Tomemos juntos el control de nuestra enfermedad y de nuestra vida, como verdaderos guerreros del desierto. Yo soy Alejandro Lopera y esto es Eczema, el podcast en español sobre la dermatitis atópica.